Fuiste mi mayor arrepentimiento, escupió papá. Calmadamente recogí mis cosas. No te molestes en llamarnos de nuevo, advirtió mamá. Respondí, no se molesten en llamar al banco cuando no puedan hacer los pagos. Yo me he estado encargando. Entonces mi teléfono se iluminó. La voz de mi padre se quebró mientras gritaba. Estaba con la cara roja y temblando, la vena de su sien palpitaba como si pudiera explotar. Golpeó la mesa con tanta fuerza que los cubiertos saltaron. Mi madre ni siquiera pestañeó, simplemente miró su té como si no estuviera escuchando a su marido detonar emocionalmente en la mesa de la cena familiar. No era la primera vez que me gritaba así, pero sería la última. No lloré. Esta vez no. No como lo hice cuando tenía 11 años y me dijo que había arruinado su oportunidad de una vida mejor, o cuando tenía 17 y me dijo que nunca sería más que una carga, o cuando tenía 20 y gritó que les debía todo porque no me abortaron cuando tuvieron la oportunidad. No, esta vez sonreí, solo una pequeña sonrisa irónica, casi divertida, porque había estado esperando este momento, planeándolo. Todos esos años de ser su chivo expiatorio, de que me dijeran que era un accidente, un fracaso, un peso muerto que arrastraba sus vidas, había pasado cada segundo de ello construyendo silenciosamente algo que ellos no conocían. Había estado ahorrando dinero de mis trabajos independientes por debajo de la mesa, tomando clases en línea, trabajando por las noches mientras fingía dormir. Ellos pensaban que no iba a ninguna parte. No tenían idea de que ya me había ido. Esa noche, cuando mi padre me gritó esas últimas palabras, simplemente me levanté. Ninguna discusión a gritos, ningún llanto. Metí mi silla con calma, tomé mi chaqueta y no dije absolutamente nada. Mi madre, finalmente levantando la vista de su té, levantó una ceja y dijo, no te atrevas a volver arrastrándote. Sales por esa puerta, nunca vuelvas. Me detuve en la puerta, el teléfono ya zumbando con el Uber que había programado 2 horas antes, y dije sin voltearme, genial. Buena suerte pagando la hipoteca. Entonces salí. No tenían ni idea de lo cerca que estaban de caer en incumplimiento sin mi ayuda. No sabían que había estado cubriendo en secreto la mitad de las cuentas durante casi un año. Tenía las transferencias bancarias para demostrarlo, anónimas, silenciosas, como a ellos les gustaba. Había protegido su orgullo y me había comprado su silencio. Pero ya no más. En el camino de entrada, el Uber se detuvo. Al subir, mi teléfono se iluminó, no con una llamada de ellos, no con una disculpa final llena de lágrimas, solo un mensaje simple y hermoso, su contrato de arrendamiento ha sido aprobado. Bienvenida a Raleigh. Sonreí de verdad entonces, no la sonrisa fría y amarga que les había dado. Esta era diferente. Esta significaba libertad. El viaje en coche se sintió más largo de lo que realmente fue, quizás porque no podía dejar de reproducir el momento en que salí, la expresión del rostro de mi padre cuando no me inmuté, el silencio de mi madre, el silencio agudo y hueco que siempre había sido su arma favorita. Pero esta vez, no funcionó. Mientras el Uber giraba por mi antiguo vecindario, miré por la ventana todas las calles por las que solía caminar por la noche cuando necesitaba escapar de los gritos de adentro. Ahora se veían más pequeñas, cansadas, como un decorado que no sabía que la obra había terminado. El conductor no habló, y agradecí el silencio. Revisé mi teléfono, una serie de mensajes había comenzado a llegar. Mamá, increíble. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Papá, estás actuando como una niña. Madurez y vuelve. Mamá, de nuevo. Nunca vuelvas. ¿Me oyes? Estás muerta para nosotros. No respondí. Ni siquiera leí el resto. Simplemente bloqueé los números, uno por uno. Cuando llegamos al motel, sentí como si me hubiera quitado toda una piel. El lugar no era lujoso, solo una parada de una noche en el camino para salir del estado, pero la tarjeta llave en mi mano se sentía como una medalla de oro. La habitación olía a un limpiador barato y linóleo, y me encantaba. Dejé mi mochila, solo una mochila con todo lo que poseía que importaba, portátil, documentos, cargador, ropa. Toda mi vida cabía en ella porque la había estado empacando mentalmente durante años. Un golpe en la puerta me sobresaltó. Me congelé. Nadie sabía que estaba aquí, pero cuando miré por la mirilla, solo era el repartidor de pizzas. Lo había pedido en cuanto subí al coche.
Fue la primera comida real que me compré sin culpa, en realidad, quizás la única. Esa noche, comí pepperoni grasiento en la cama mientras veía la mala señal de cable del hotel y escuchaba el zumbido silencioso de un teléfono que nunca volvería a sonar, no de ellos. La confirmación del contrato de arrendamiento había llegado antes de lo esperado. Lo había firmado usando un apartado de correos que había establecido meses atrás con una inicial intermedia falsa, solo otra capa de aislamiento del pasado. Tenía suficiente ahorrado para pagar 3 meses de alquiler por adelantado, más los depósitos. El trabajo que había conseguido me estaba esperando a 2 estados de distancia, fecha de inicio en 4 días, soporte técnico remoto, tiempo completo, beneficios incluidos. Lo había construido todo a sus espaldas, cada entrevista realizada en tonos bajos después de la medianoche, cada actualización de currículum realizada cuando pensaban que estaba perdiendo el tiempo en línea. Solían decir que era perezoso, que no tenía ambición. Estaban equivocados, y ahora no tendrían la oportunidad de reescribir la narrativa. Me acurruqué bajo la rígida manta del motel, la caja de pizza todavía abierta, y por primera vez en mi vida, dormí con la luz apagada y la puerta cerrada por dentro. Y soñé con la paz. El sol apenas salía cuando salí del motel. Ni siquiera me molesté en hacer el check-out en la recepción, simplemente dejé la tarjeta llave en la ranura y seguí caminando. La estación de autobuses estaba a 2 cuadras, y quería irme antes de que se despertaran y se dieran cuenta de lo que realmente significaba buena suerte pagando la hipoteca. Porque aquí está la cosa, nunca se dieron cuenta de que estaban en bancarrota, verdadera, profundamente en bancarrota. Habían acumulado tanta deuda silenciosa a lo largo de los años, tarjetas de crédito, refinanciamiento, préstamos turbios de personas de las que pensaban que yo no sabía nada, pero de alguna manera siempre lograron mantenerse justo por encima del agua. Ya sabes cómo empezó, poco a poco, un par de cientos de dólares aquí y allá, solo hasta fin de mes. Mi padre decía, o los medicamentos de tu madre no estaban cubiertos. La culpa siempre venía vestida de petición. Eventualmente, creció a miles. Había estado cubriendo su factura de electricidad, su seguro de automóvil, la mitad de la hipoteca, y nunca se dieron cuenta porque nunca se lo permití. Ese fue mi error. Pensé que si seguía apareciendo, seguía rellenando las grietas, quizás empezarían a verme como algo más que una decepción. Pero no lo hicieron. Y cuando me di cuenta de que nunca lo iban a hacer, ahí fue cuando comencé a alejarme, silenciosamente, estratégicamente. Abrí una cuenta bancaria separada en una cooperativa de crédito diferente. Reestructuré mi trabajo independiente para que el dinero eludiera la cuenta conjunta. Incluso creé un correo electrónico alias para las solicitudes de empleo, uno que no podían rastrear. No tenían idea de que estaba construyendo una nueva vida a 3 estados de distancia mientras ellos seguían culpándome por cosas que sucedieron cuando tenía 12 años. El viaje en autobús para salir de la ciudad fue largo, 8 horas, 2 trasbordos, mal café en un restaurante de una gasolinera que solo aceptaba efectivo, pero con cada milla entre nosotros, el aire se volvía más ligero, mi pecho se sentía menos apretado. Seguí imaginándolos despertando, haciendo su rutina matutina, esperando que todo funcionara como de costumbre, hasta que comenzaran los correos electrónicos, los pagos rechazados, los avisos de vencimiento, la comprensión de que yo no estaba allí para tapar los agujeros. Y luego el golpe final, llamarían al banco y preguntarían por qué falló el pago de su hipoteca, y el banco les diría que el cargo automático había sido cancelado, que la cuenta del consignatario estaba cerrada porque me había retirado. Ya no había más salvavidas invisible. Me encargué de eso antes de salir de casa. Creerían que era una pequeña venganza, pero en realidad, era una misericordia, un acto final de honestidad después de toda una vida fingiendo que yo no era quien lo mantenía todo unido. Mientras el autobús zumbaba por la carretera, miré por la ventana y finalmente me permití un pensamiento que no me había atrevido a decir en voz alta hasta ahora: me necesitaban, pero yo nunca los necesité. Bajé del autobús justo después del anochecer. La ciudad era más pequeña que donde crecí, pero se sentía más grande en todos los sentidos correctos. No hay fantasmas aquí, ni recuerdos horneados en el pavimento, solo aire limpio, calles desconocidas y la sensación de posibilidad. La oficina de arrendamiento de mi apartamento había dejado las llaves en una caja de seguridad, como habíamos acordado. Introduje el código, saqué el sobre y sostuve una pequeña llave plateada en mi mano durante mucho tiempo antes de abrir la puerta. El apartamento estaba silencioso, sin amueblar, el suelo todavía crujía como si estuviera contando secretos, pero era mío.
Dejé mi mochila en el suelo y me paré en medio de la sala de estar vacía, dejando que el silencio me invadiera. Por primera vez, no tenía que escuchar pasos, puertas golpeando o mi padre caminando por el pasillo, murmurando entre dientes sobre qué carga era yo. Nadie aquí pensaba que yo era una carga. Solo era yo. Me hice una cama con mi sudadera y 2 suéteres doblados esa noche, pedí comida china para llevar con el efectivo que había guardado en mi billetera. Comí sentado en el suelo, apoyado contra la pared, viendo las sombras de la farola arrastrarse por el techo. Entonces mi teléfono se iluminó. Casi no lo reviso, pero la curiosidad pudo más. Era de mi madre, nunca vuelvas. Sin hola, sin seguimiento, sin explicación, solo eso. Lo miré por un momento, luego respondí, genial. Buena suerte pagando la hipoteca. Luego bloqueé su número. Sin drama, sin párrafo largo, sin final emocional, solo hechos, porque ya no merecía mi ira. Lo habían conseguido todo gratis durante años, mi tiempo, mi energía, mi apoyo, y cuando finalmente se agotó, actuaron como si les hubiera robado algo. No sabían lo cerca que estaban del límite. Había sido su paracaídas, ahora estaban en caída libre. La siguiente notificación fue la confirmación del contrato de arrendamiento de la empresa de administración, de nuevo, una segunda copia de la firma digital y el paquete de bienvenida, como si el universo se asegurara de que entendiera que esto no era una fantasía. Estaba aquí. Dejé el teléfono, me acurruqué en mi cama improvisada y miré el techo de nuevo. Entonces me di cuenta, no como un golpe, sino como el final de una larga respiración que no sabía que había estado conteniendo. Era libre. Asustada, absolutamente, pero libre. A la mañana siguiente, me desperté antes del sol. No había puesto una alarma, pero años de tensión habían entrenado a mi cuerpo para levantarse temprano, siempre preparándose para algo, mi padre gritando por una factura de servicios públicos, mi madre golpeando los cajones de la cocina como una protesta pasivo-agresiva porque no doblaba la ropa lo suficientemente rápido. Pero ahora, solo silencio. Me senté lentamente, absorbiendo el eco de la habitación vacía. Era extraño, surrealista. La quietud no era pesada, era ligera, llena de espacio y posibilidad. Incluso las tablas del suelo, crujientes y desnudas, no parecían importarle el peso de mis pasos. No tenía muebles, ni platos, solo unos pocos cambios de ropa, mi computadora portátil y una cafetera de segunda mano que compré en una gasolinera de camino a la ciudad. Pero tenía paz, y por una vez, eso se sentía suficiente. Esa mañana, comencé mi nuevo trabajo, incorporación remota para una pequeña empresa de tecnología. Nada glamuroso, pero sólido, estable, a tiempo completo, con beneficios y personas a las que no les importaba mi apellido, mi pasado o si era el error que lo arruinó todo. Durante un descanso, revisé mi correo electrónico. Sabía que no debería haberlo hecho, pero una parte de mí todavía tenía esa compulsión, la que te dice que mires por las persianas incluso cuando sabes que lo que hay afuera no es bueno. 17 mensajes sin leer, todos de mi madre. El asunto lo decía todo, estás siendo ridícula. No le hagas esto a tu padre. Nosotros te cuidamos y así es como nos repagas. Las facturas se están acumulando. Todo esto es tu culpa. No abrí ninguno de ellos. Simplemente miré la lista, la prueba digital de todo de lo que ya había escapado, y me situé sobre el botón eliminar todo. Pero luego el último me llamó la atención, asunto, se suponía que nos salvarías. Ahí estaba, sin edulcorantes, sin manipulación envuelta en culpa, solo la verdad cruda de cómo siempre me habían visto, no como un hijo, no como una persona, sino como un salvavidas, un plan B, una herramienta. Hice clic en él. El mensaje era corto, se suponía que nos salvarías. Nos debes eso. No olvides de dónde vienes. Estábamos allí cuando nadie más lo estaba. Me quedé con él un minuto, luego respondí, estabas allí, pero nunca apareciste, y no te debo nada por sobrevivir a lo que me hiciste pasar. Luego bloqueé su correo electrónico, el de mi padre y el de mi hermana. Eliminé el chat grupal familiar de mi teléfono y respaldé todos mis archivos importantes en una unidad en la nube que pagué yo misma. No iba a volver, ni digitalmente, ni físicamente, ni siquiera emocionalmente. Los fantasmas de esa casa estaban intentando seguirme, pero yo no iba a dejar migas de pan.
Los primeros días en la nueva ciudad se sintieron como si alguien hubiera tomado la perilla del volumen de mi vida y finalmente la hubiera bajado. Sin gritos, sin culpa, sin pasos dando vueltas fuera de mi habitación a altas horas de la noche. Podía respirar. El apartamento todavía estaba casi vacío, pero de una manera extraña, eso lo hacía sentir más grande. Había pasado de una casa donde cada centímetro cuadrado era monitoreado, criticado, reclamado por otra persona, a un espacio que era completamente mío. Incluso el silencio de la nevera se sentía como un pequeño lujo. Ese jueves, recibí una llamada de un número desconocido. No me sorprendió. Bloqueé los teléfonos, correos electrónicos y redes sociales de mis padres, pero sabía que intentarían algo más. Ese era su patrón: cuando la presión directa no funcionaba, cambiaban a puertas traseras, tácticas antiguas, voces desesperadas a través de teléfonos prestados. Dejé que fuera al correo de voz. Unos minutos después, apareció la notificación. Dudé, luego presioné reproducir. Era mi madre. La voz que una vez me había arropado con cuentos antes de dormir cuando era demasiado joven para entender quién era realmente. Oye, recibimos el aviso de ejecución hipotecaria hoy. Sin hola, sin pausa, solo eso. No sé lo que crees que estás haciendo, pero no podemos pagar esto sin tu ayuda. Lo sabes. Siempre lo has sabido. Pausé el mensaje allí. No estaban preguntando por qué me extrañaban, estaban preguntando por qué la casa se estaba derrumbando, el techo tenía goteras, las paredes se estaban cerrando, y el hijo al que alguna vez llamaron un error era el único que alguna vez había mantenido la estructura en pie. Ese correo de voz era la prueba de todo. No necesitaba una disculpa, no necesitaba una confesión. Esto era mejor. Esto era real. Me recosté en mi silla, dejé que el mensaje terminara de reproducirse, luego lo eliminé. Ya no sería su red de seguridad, ni su plan de respaldo, ni su solución silenciosa en las sombras. ¿Y la parte hermosa? Ya no podían encontrarme. Cambié mi dirección postal, desconecté todos los lazos financieros, me mudé a una ciudad donde nadie conocía mi apellido. Incluso el trabajo me incluyó en el sistema como contratista remoto, fuera del estado. Sin migas de pan, solo aire, solo espacio, solo libertad. Esa noche de viernes, sucedió algo extraño. Estaba sentado en el suelo, comiendo fideos instantáneos de una olla, con las piernas estiradas sobre una alfombra de segunda mano que había recogido esa mañana. Nada glamuroso, nada digno de Instagram, pero se sentía bien. La ciudad zumbaba tranquilamente fuera de mi ventana, los coches pasaban como olas, suaves y distantes. No tenía cable, y el wifi todavía se retrasaba, así que simplemente me senté allí en el silencio, sin ruido, sin expectativas. Y por primera vez en mi vida, no sentí que estuviera esperando que algo malo sucediera. Nadie iba a irrumpir exigiéndome que cubriera una factura, nadie iba a llamarme ingrata porque no agradecía haber sido criada, nadie iba a llamarme un fracaso. Solo era yo en un pequeño apartamento con un tenedor de plástico y una pantalla de teléfono agrietada, finalmente sola con mis propias decisiones. Me recosté, con las manos detrás de la cabeza, y miré hacia el techo. No era silencio lo que oía, era paz. El sábado por la mañana, fui a comprar comestibles por primera vez, para mí, no para otra persona. No porque nos hubiéramos quedado sin leche y mi padre gritaría si su café no estaba bien, no porque mi madre me hiciera sentir culpable por recoger su receta ya que ya estaba afuera, solo porque necesitaba comestibles. Suena pequeño, ¿verdad? Pero pasar esa tarjeta por los pasillos de cereales y pastas con mi propia lista en mano, mi propio dinero en mi bolsillo, se sintió como reclamar algo que ni siquiera sabía que había estado perdiendo. Nadie me dijo qué marca comprar, nadie se cernía sobre mi hombro criticando lo que era un desperdicio de dinero. No crecí aprendiendo a cuidarme a mí mismo, crecí aprendiendo a cuidarlos a ellos, como anticipar un berrinche, como solucionar problemas que yo no causé, como disculparme por respirar demasiado fuerte. Así que sí, elegir el pan se sintió como una victoria. En la caja, la cajera sonrió y dijo, «Espero que tengas un buen día». Y lo dije en serio cuando dije, «Sí, lo estoy teniendo». Porque lo estaba. Realmente, de verdad lo estaba. El domingo llegó suave y gris, las nubes cubriendo la ciudad con una especie de quietud que antes me hacía sentir pequeña en casa.
El silencio significaba que algo andaba mal, significaba que alguien estaba enojado o decepcionado o planeando desatarlo más tarde. Aprendes a leer el aire como el clima, la diferencia entre el silencio enojado y el silencio triste y el silencio de no te atrevas a hablar. Pero este silencio en mi apartamento no era pesado, no era una advertencia, era espacio, mío. Preparé café lentamente, dejé que se hiciera completamente sin apresurarme, me senté en el suelo de nuevo, con las piernas cruzadas, con la taza en la mano. El suelo crujió cuando me moví, pero no parecía que se estuviera quejando, simplemente era. Saqué mi computadora portátil, abrí la hoja de presupuesto que había hecho para mí misma hace meses, todos mis ahorros, todas mis proyecciones, todos mis planes de respaldo, todas las contingencias planeadas mientras me gritaban que no tenía rumbo. Gracioso, ¿verdad? Como la niña que decían que nunca lo lograría había estado planeando este momento desde la escuela secundaria. Mientras me acusaban de ser una carga, yo era la única razón por la que la casa no se había derrumbado. No sabían que había llamado a la compañía hipotecaria y la había refinanciado en secreto para reducir el pago. Nunca vieron el trabajo nocturno, las tutorías, los trabajos independientes, todo el ajetreo poco atractivo que no se molestaron en preguntar. Nunca preguntaron cómo estaba, solo qué podía dar. Y ahora me dio un futuro. Es increíble lo diferente que se ve el mundo cuando nadie intenta hacerte sentir como una obligación. Todavía no tengo mucho, una silla plegable que encontré en Facebook Marketplace, 2 tenedores, una cama que aún no ha llegado. Pero todo aquí es mío, cada tazón agrietado y taza astillada, cada eco en este pequeño apartamento, todo me pertenece, y eso significa algo. Significa que ya no estoy atascada tratando de ganar un amor que siempre fue condicional. Significa que puedo construir una vida que no comienza con vergüenza. Significa que la versión de mí que intentaron mantener pequeña, no va a volver. Ni ahora, ni nunca. Esa noche, me senté junto a la ventana con las luces apagadas, solo la ciudad respirando afuera y la calidez de mi taza entre ambas manos. Sin notificaciones, sin zumbidos, sin voces arañando su camino hacia mi tranquilidad. Estaba sola, y estaba bien. Sin una despedida dramática, sin confrontación final, sin tenías razón o lo siento, solo yo en un lugar que se sentía como un comienzo. Por primera vez en mi vida, no sentí que tuviera que demostrarle nada a nadie, y honestamente, eso fue suficiente. La semana siguiente transcurrió en una extraña confusión de normalidad que nunca antes había experimentado. Cada mañana, me despertaba en mi cama improvisada, preparaba café en mi cafetera de segunda mano e iniciaba sesión en el trabajo desde mi computadora portátil apoyada en el suelo. La rutina era simple, pero era mía. El miércoles, llegó un pequeño paquete. No había pedido nada, y por un momento, mi corazón se aceleró. ¿Me habían encontrado? Pero cuando lo abrí, encontré un regalo de bienvenida de mi nueva empresa, una taza de marca, algunos bolígrafos y una nota manuscrita de mi líder de equipo: bienvenida a bordo. Espero conocerte en la próxima videollamada. Era algo tan pequeño, pero me senté allí sosteniendo esa taza durante casi 10 minutos. Alguien había pensado en mí, no en lo que podía hacer por ellos, sino en mí, como una persona que existía e importaba. Despejé un lugar especial para esa taza en el alféizar de mi ventana. El jueves por la noche, otro número desconocido llamó. Esta vez, fue mi hermana. No había tenido noticias suyas en casi un año. Se había mudado cuando tenía 16 años, escapando de la toxicidad a su manera. Nunca habíamos sido cercanas. Ella era 7 años mayor y tenía su propio trauma que afrontar, pero su voz sonaba diferente ahora, vacilante. Dicen que es tu culpa, comenzó, sin saludo. Que les robaste y los dejaste en la estacada. No respondí inmediatamente. ¿Qué había que decir? La verdad, que había sido su sostén financiero, que les había dado miles mientras me llamaban inútil. ¿Sigues ahí?, preguntó cuando el silencio se prolongó demasiado. Sí, dije. Sigo aquí. Es verdad, presionó. ¿Realmente los abandonaste así? Me apoyé contra mi pared desnuda, con el teléfono pegado a la oreja. Dejé de cubrir sus cuentas, si eso es lo que quieres decir. El silencio en su lado se sintió como un procesamiento. ¿Cubrías sus cuentas? ¿Cuánto? La mitad de la hipoteca, la mayoría de los servicios públicos, el seguro del automóvil, los copagos médicos.
Otra larga pausa. Dios mío. ¿Desde cuándo? Años, dije simplemente. Desde que estaba en la escuela secundaria. Cosas realmente pequeñas al principio, luego más y más. Ella exhaló un largo aliento silbante. Le dijeron a todos que los abandonaste sin previo aviso, que eras ingrata después de todo lo que hicieron por ti. Por supuesto que lo hicieron, dije. Esa era su narrativa, siempre lo había sido. Yo era la hija ingrata, la carga, el error. ¿Por qué llamas? Finalmente pregunté. No lo sé, admitió. Supongo que quería escuchar tu versión. Me han estado llamando todos los días, pidiendo dinero, diciendo que van a perder la casa. Papá está hablando de mudarse conmigo si los desalojan. Ahora entendí. No estaba llamando por preocupación por mí, estaba llamando porque su problema estaba a punto de convertirse en su problema. No puedo ayudarte, dije tranquilamente. Ya terminé de ser su solución. No te estoy pidiendo que los ayudes, dijo rápidamente. Solo, necesito saber si debería, si se lo merecen. Eso me hizo pausar. Mi hermana, 7 años alejada del contacto diario con ellos, estaba preguntando si nuestros padres merecían ayuda, si estaban diciendo la verdad. ¿Qué piensas?, pregunté, en lugar de responder directamente. Ella estuvo callada por un momento. Creo que son exactamente quienes siempre han sido, y creo que finalmente te cansaste de ello. Algo dentro de mí se aflojó con esas palabras, no perdón, no aceptación, sino reconocimiento. Alguien más podía verlo. Sí, dije. Eso es más o menos todo. ¿Dónde estás ahora?, preguntó. En algún lugar nuevo, respondí vagamente. No estaba lista para compartir eso, ni siquiera con ella. ¿Estás bien?, había preocupación genuina en su voz. Llegando allí, dije, y lo decía en serio. No hablamos mucho después de eso. Nunca habíamos tenido el tipo de relación en la que nos confiábamos nuestros corazones, demasiados años de ser enfrentadas entre nosotras, demasiadas cicatrices de diferentes batallas en la misma guerra. Pero antes de colgar, ella dijo algo que se quedó conmigo, yo también salí, ya sabes. Solo de una manera diferente. Pero nunca tuve el coraje de cortarlos por completo. No fue coraje, le dije. Fue supervivencia. Después de colgar, miré mi teléfono durante mucho tiempo. Luego agregué su número a mis contactos. No lo bloqueé. Se sintió como una pequeña puerta dejada entreabierta a un posible futuro. Al día siguiente, viernes de nuevo, marcó una semana completa de libertad. Para celebrarlo, me di el lujo de una cama de verdad, nada lujoso, solo un colchón individual que llegó en una caja, pero cuando se expandió a su tamaño completo en medio de mi sala de estar vacía, se sintió monumental. Esa noche, dormí en una cama de verdad por primera vez en mi nueva vida, no más pilas improvisadas de ropa, no más dolor de espalda por el suelo duro. Extendí mis brazos y piernas, ocupando todo el espacio que quería, y caí en el sueño más profundo que había tenido en años. El fin de semana trajo más pequeñas victorias, encontré un escritorio y una silla de segunda mano en una tienda de segunda mano, colgué una cortina de ducha con un patrón que elegí yo misma, compré una planta, una pequeña suculenta que no necesitaba mucho cuidado pero que agregó algo vivo al espacio. El domingo por la noche, revisé mi correo electrónico de nuevo. Esta vez, había un mensaje de una dirección que no reconocía, pero el asunto lo delató, sus padres los necesitan. En mayúsculas, como si estuvieran gritando a través de la pantalla. Era del hermano de mi padre, mi tío Joe. Habíamos hablado pocas veces a lo largo de los años, pero siempre había estado del lado de mi padre. El correo electrónico era corto, acusatorio, tus padres están a punto de quedar sin hogar por tu egoísmo. Ellos te criaron, te vistieron, te alimentaron. ¿Cómo te atreves a abandonarlos ahora? La sangre es más espesa que el agua. La familia se cuida entre sí. Lo leí 2 veces, sintiendo nada más que una lástima distante. Estas personas realmente no tenían ni idea. Nunca habían visto lo que sucedía a puertas cerradas, nunca habían escuchado los despotricuos nocturnos de mi padre sobre qué decepción era yo, nunca habían presenciado el frío silencio de mi madre que podía durar días si cometía un solo error. No me molesté en responder, en cambio, también bloqueé su correo electrónico. Uno por uno,
Estaba cortando los anclajes que me habían mantenido ahogándome durante tanto tiempo. El lunes por la mañana, me desperté con un correo electrónico de mi jefe: excelente primera semana. El equipo está impresionado con la rapidez con la que te estás adaptando. Algo tan simple, pero lo leí 4 veces. Alabanza, reconocimiento, una confirmación de que no era lo que siempre habían dicho que era. Tomé una captura de pantalla y la guardé en una carpeta en mi escritorio etiquetada Nueva Vida. Era algo pequeño, pero sentí que era importante documentar estos momentos, para recordarme en los días más difíciles que estaba construyendo algo real. Mientras tomaba mi café matutino en mi taza de la empresa, miré mi apartamento, todavía casi vacío, todavía resonando con cada paso, pero cambiando lentamente: un escritorio en la esquina, una cama de verdad contra la pared, una planta tomando el sol en el alféizar de la ventana. Cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un nuevo número desconocido, ni siquiera me molesté en revisarlo. En cambio, abrí mi computadora portátil y comencé mi jornada laboral. El muro de silencio que había construido no era perfecto, todavía estaban intentando encontrar grietas, todavía buscando maneras de atraerme de vuelta a su órbita. Pero con cada día que pasaba, sus voces se volvían más débiles, más distantes, como estrellas que parpadean al amanecer. Y en su lugar, emergieron nuevas voces: mi líder de equipo elogiando mi trabajo, la cajera de la tienda de comestibles recordándome de la semana pasada, el vecino que asintió con la cabeza en el pasillo. Pequeñas conexiones, neutrales, libres del peso de la historia y la expectativa. Y en estos intercambios, solo era yo, no una decepción, no una carga, no un banco, solo una persona aprendiendo a existir sin disculpas. Esa tarde, después del trabajo, caminé hasta un parque cercano y me senté en un banco, viendo la puesta de sol pintar el cielo con colores que nunca había tenido tiempo de notar antes. Un perro pasó corriendo, persiguiendo un frisbee, los niños reían en los columpios, escenas normales de vidas normales. Saqué mi teléfono y abrí mis fotos, retrocedí hasta la última foto que había tomado en la casa de mis padres, una foto accidental del suelo de mi habitación mientras empacaba en secreto, solo una imagen borrosa de la alfombra y el borde de una bolsa, la última evidencia fotográfica de mi antigua vida. Luego pasé a las nuevas: mi apartamento vacío el primer día, la vista desde mi ventana, mi nuevo escritorio, mi planta. Todavía no era un álbum de fotos, pero era un comienzo: de la nada a algo, del silencio a la paz, de la supervivencia a la vida. Guardé mi teléfono y vi cómo se desvanecía la última luz del cielo. Las estrellas pronto estarían afuera, apareciendo una por una en la oscuridad, nuevas constelaciones para aprender, nuevos patrones para seguir. Y por primera vez, me sentí genuinamente emocionada por el mañana, no ansiosa, no resignada, sino curiosa. ¿Qué construiría a continuación? ¿Qué descubriría? ¿En quién me convertiría sin sus voces en mi cabeza? Todavía no tenía las respuestas, pero ahora tenía tiempo y espacio y libertad para descubrirlo. Y honestamente, eso era más que suficiente.